Hace algunos años, México no era lo que conocemos hoy en día. Dimos muchos malos pasos y esto ha afectado a nuestro país, ya sea en forma positiva o en forma negativa. Así que vamos a conocer cómo es que nació nuestra nación. Todo comenzó cuando Miguel Hidalgo decretó la abolición de la esclavitud. Seguido de esto se promulgó la Constitución de Apatzingán el 22 de octubre de 1814 y un año después Morelos fue fusilado. Después de esto, surgió un nuevo plan de independencia encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, llamado el Plan de Iguala. Mientras todo esto transcurría, Juan Onoduju fue nombrado jefe de la Nueva España por la corona española y se firmaron los tratados de Córdoba, junto con Iturbide. Gracias a esto, México se volvió un país independiente. En 1822, Iturbide redactó una nueva constitución del Imperio Mexicano. En ese mismo año, tras la muerte de Onodoju, Agustín I subió al poder como emperador de México. Seguido de esto, Antonio López de Santa Anna lo desconoció como emperador y se creó el Plan de Casamata. Iturbide, ante esta presión, se embarcó rumbo a Italia. En 1823 llegó al poder un Congreso federalista, el cual promulgó la Constitución de 1824, donde se creó una república representativa, popular y federal, formada por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. También se divide por primera vez en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. La primera presidencia y vicepresidencia la ocupó Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo respectivamente. En 1828 se llevaron a cabo las primeras elecciones, en las cuales participaron Vicente Guerrero y Manuel Gómez Pedraza. Gracias a la revuelta de Santa Anna, Guerrero subió al poder. Sin embargo, 2 años después fue destituido por Anastasio Bustamante. Por otro lado, el centralismo empezaba a ver la luz, encabezado por el alto clero y los terratenientes y los militares. Esta se basaba en concentrar el poder en un solo órgano central. Para 1823, Santa Anna fue elegido como presidente junto con Valentín Gómez Farías como vicepresidente. Santa Anna tuvo que dejar el poder por un tiempo gracias a las revueltas provocadas durante las elecciones de Guerrero. Entonces, Valentín Gómez Farías se quedó como presidente. Él empezó a implementar varias reformas que al pueblo no le gustaron nada y exigieron que Santa Anna regresara al poder. Cuando él regresó, obligó a Gómez Farías a renunciar, y así fue como surgieron las 7 leyes, las cuales convirtieron a México en un país con un poder centralizado, y para este cargo se eligió a Anastasio Bustamante. En 1836, Texas se anexó a México, a Estados Unidos por su cuenta. Sin embargo, para 1840, el mismo país presionó a México para comprar más territorios. Entre todo este conflicto, Francia también estaba presionando a México por el pago de algunos daños causados por mexicanos a comercios franceses, dando el inicio a la Guerra de los Pasteles. En 1846, Estados Unidos decidió invadir México, llegando hasta el Palacio Nacional. Así que se tuvo que firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el cual México daba a California y Nuevo México a cambio de 15 millones de pesos. Para este año de 1848, Santa Anna había renunciado, pero regresó como presidente en 1853, año en el que vendió el territorio de la Mesilla a Estados Unidos por 7 millones de dólares, dando inicio a la Segunda República Centralista, en el que Santa Anna se autonombró Su Alteza Serenísima. Pero al ver la inestabilidad económica que sufría el país, decidió empezar a cobrar muchos impuestos. Los liberales aprovecharon el descontento del pueblo y en 1854 Ignacio Comonfort, Florencio Villarreal y Juan Álvarez se levantaron en armas en Ayutla, Guerrero. Esta lucha duró hasta 1855, cuando los liberales lograron entrar a la capital. Juan Álvarez fue nombrado como presidente provisional y creó un gabinete conformado por Melchor Ocampo, Benito Juárez, Ponciano Arriaga y Guillermo Prieto. En el mes de diciembre del mismo año, Juan Álvarez decidió abandonar la presidencia y el puesto fue ocupado por Ignacio Comonfort. El 5 de febrero de 1857 se promulgó una nueva constitución,
provocando que el federalismo regresara al poder. Seguido de esto, los liberales y conservadores firmaron tratados con distintas potencias extranjeras. Los liberales con Estados Unidos, el Tratado de Maclean-Ocampo, y los conservadores con España, firmando el Tratado Mon-Almonte. En todos estos años, Estados Unidos fue creciendo más y más, adquiriendo territorios como Luisiana, Florida, Obregón, Washington, Idaho, Wyoming, Montana, Texas, Arizona, Nuevo México, California, Nevada, Utah y Alaska, compradas a diferentes naciones como Francia, España, Inglaterra, México y Rusia. Para 1861, Benito Juárez subió al poder. Intentó reorganizar la economía, suspendiendo el pago de la deuda a otras naciones. Esto, por supuesto, no le gustó nada a Francia, Inglaterra y España. Juárez, al ver que estas tres potencias formaron la Triple Alianza y que habían empezado a bloquear a México para presionarlos a que les pagaran las deudas, envió a Manuel Doblado para que negociara con ellas. España e Inglaterra se retiraron, pero Francia no se movió. Aquí fue cuando se llevó a cabo la famosa Guerra del 5 de Mayo, en la que Ignacio Zaragoza logró derrotar al ejército más poderoso de todo el mundo. Sin embargo, las defensas de México no resistieron al siguiente ataque, y Francia tomó México, lo que causó que Benito Juárez se ocultara por un tiempo. Mientras todo esto pasaba, los conservadores negociaban con Napoleón III para que creara un imperio en México, y como Francia quería bloquear a su enemigo Estados Unidos, no desaprovechó la oportunidad. Una vez tomado México, Napoleón, junto con el alto clero y un grupo de conservadores, decidieron que Maximiliano de Habsburgo debía ser el nuevo emperador de México. Sin embargo, Alemania se presentó como una amenaza para Francia, y Napoleón tuvo que retirar las tropas de México, las cuales protegían a su primo Maximiliano. En ese momento, Benito Juárez y los liberales aprovecharon el momento, y el 19 de junio Maximiliano fue fusilado junto con dos conservadores, Miramón y Mejía, en el Cerro de las Campanas.